Código azul en habitación 214. Imagina que estás en tu trabajo, un lugar que conoces perfectamente, donde cada día es igual al anterior. Pero un día, algo cambia. Algo que rompe la normalidad de una forma que nunca podrás olvidar. Lo que voy a contarte pasó en un hospital, un lugar donde la vida y la muerte se encuentran cada día, donde las emergencias son rutina. Pero esta emergencia fue diferente. Porque cuando sonó el código azul en la habitación 214, los médicos no corrieron. Y cuando todo terminó, algo se quedó en ese pasillo. Algo que todavía sigue ahí. Esta es una historia real, publicada por alguien que trabaja en un hospital. Alguien que vio cosas que no debería haber visto. Y después de escucharla, tal vez entiendas por qué hay lugares donde la energía simplemente no se siente bien. Código azul en habitación 214. 4 palabras que deberían hacer que todos corran. Pero esa noche, nadie corrió. Y lo que pasó después no tiene explicación lógica. Espera hasta escuchar lo que ocurrió en ese pasillo del segundo piso. Hola, soy Isabela y bienvenidos a AL Reddit Historias. Pero antes de comenzar, esta no es una historia común. Es el día 3 de la Semana del Miedo, y lo que les voy a contar hoy es una de las historias más inquietantes que he leído en Reddit. Fue publicada en Reddit por alguien que trabaja en un hospital, y déjenme advertirles, si están solos en casa, tal vez quieran prender las luces. Y si les gustan este tipo de historias, no olviden suscribirse porque tenemos 4 historias más de terror esta semana. Ahora sí, respiren hondo. Nuestro protagonista trabaja como auxiliar administrativo en un hospital privado. Es un trabajo rutinario. Recibir familiares, orientar visitantes, papeleo, nada fuera de lo común. Él está acostumbrado a ver de todo. Gente llorando, gente esperando, médicos corriendo de un lado a otro, alarmas que suenan a todas horas. En un hospital, la urgencia es parte del día a día. Era una tarde como cualquier otra. Alrededor de las 7:30 de la noche. Él estaba en el lobby con sus compañeras y el guardia de seguridad, haciéndolo de siempre, recibiendo a los familiares que suben a visitar a los pacientes hospitalizados. Todo, absolutamente todo, iba normal, hasta que los altavoces rompieron el silencio. Código azul en habitación 214. Para quienes no lo sepan, un código azul en un hospital significa una cosa: paro cardiorrespiratorio. Alguien está muriendo. Y cuando suena un código azul, todo el personal médico debe correr. Debe actuar inmediatamente. Cada segundo cuenta. Así que sin pensarlo 2 veces, nuestro protagonista y el guardia de seguridad corrieron hacia las puertas que conectan urgencias con el área de hospitalización. Pero aquí es donde las cosas empiezan a ponerse extrañas. Los médicos no reaccionaban, no corrían, caminaban con calma, sin prisa, como si no hubieran escuchado la alerta, como si el código azul no existiera. Uno de ellos incluso preguntó, con una tranquilidad desconcertante, ¿dónde es el código? ¿Alguna vez has sentido que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué? Esa sensación de que las cosas no están sucediendo como deberían. Así se sentía ese momento. Porque en un hospital, cuando suena un código azul, todos corren. Pero esa noche, nadie corría. Y entonces, escucharon los gritos. Venían del segundo piso. Gritos desesperados, angustiosos, desgarradores. El tipo de gritos que te perforan el alma. Nuestro protagonista no lo pensó. Se lanzó escaleras arriba, y lo que encontró ahí cambiaría todo. Cuando llegó al segundo piso,
La escena era caótica. Su compañera intentaba contener a una familia desesperada que quería entrar a la habitación 214. Querían ver a su ser querido. Querían saber qué estaba pasando. Pero no podían entrar. Nadie podía entrar. Los gritos. Dios, los gritos. No eran gritos normales. Eran gritos de puro terror, de desesperación absoluta, como si el mundo entero se estuviera derrumbando. Y había algo más, algo que nuestro protagonista no podía explicar con palabras. La energía en ese piso se sentía densa, pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de algo oscuro. ¿Alguna vez has entrado a un lugar y simplemente sentido que algo no está bien? Sin razón lógica. Solo una sensación en el estómago que te dice, aquí pasó algo malo. Así era ese pasillo. Entre varios lograron mantener a los familiares en la sala de espera mientras los doctores finalmente llegaban con el equipo de reanimación. El desfibrilador, las jeringas, todo el arsenal médico para traer a alguien de vuelta. Desde afuera se escuchaban los sonidos, las órdenes médicas, el pitido constante de los monitores, el silencio tenso entre cada intento. Y entonces pasó algo que le heló la sangre. La madre de la paciente se acercó a él. Su mirada... Él dice que nunca va a olvidar esa mirada. Con voz quebrada, la señora le preguntó si había una capilla en el hospital. Sí, señora. En el tercer piso. La acompañó. Pero lo que no sabía es que ese simple gesto de amabilidad lo pondría frente a algo que no debería haber visto. Espera, porque esto se pone mucho peor. Subieron hacia el tercer piso. Él adelante, ella acá atrás, en silencio. El único sonido eran sus pasos en el pasillo vacío y los gritos lejanos que aún venían de la habitación 214. Pero a mitad del pasillo, la señora se detuvo en seco. Y lo que hizo a continuación todavía le da escalofríos cuando lo recuerda. La mujer comenzó a golpear su cabeza contra la pared. No fue un golpe. Fueron golpes fuertes, repetidos, con rabia, con una desesperación que no era de este mundo. ¡Bam! 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 Y entre cada golpe, gritaba, Dios, llévame a mí. ¡Bam! No a mi hija. ¡Bam! Llévame a mí. Imagina la escena. Un pasillo vacío de hospital, las luces fluorescentes parpadeando y una madre destruyéndose a sí misma, suplicando cambiar de lugar con su hija, ofreciendo su propia vida. Nuestro protagonista tuvo que detenerla físicamente. Le costó trabajo, porque ella no quería parar. No le importaba el dolor. No le importaba la sangre que comenzaba a escurrir por su frente. Solo quería que Dios escuchara su súplica. ¿Puedes imaginar ese nivel de desesperación? ¿Ese amor tan grande que estás dispuesto a morir en el lugar de alguien más? Honestamente, no sé cómo reaccionaría yo en una situación así. Finalmente logró calmarla. O más bien, ella simplemente se quebró. Ya no gritaba. Ya no golpeaba. Solo sollozaba. En silencio. Mientras él la llevaba hacia la capilla. Le sangraba un poco la frente, pero ella ya no parecía sentir nada. La dejó en la capilla, sola, arrodillada frente al altar. Él tenía que regresar abajo, donde el caos continuaba. Los gritos seguían. El código azul aún no terminaba. Dice que el ambiente era pesado, no solo emocionalmente, sino físicamente. Como si el aire mismo pesara más de lo normal.
como si algo invisible estuviera ahí, observando. El tiempo parecía no avanzar. Los minutos se sentían como horas. Cada segundo era eterno. Y entonces, finalmente, los médicos lograron estabilizar a la paciente. Sobrevivió. Deberías pensar que eso es bueno, ¿verdad? Que es un final feliz. Una vida salvada. Pero nada de eso. Nada. Se sintió como una victoria. Porque algo había cambiado. Algo en ese pasillo. Algo en todo el segundo piso. Ya no se sentía igual. Respira hondo. Porque lo que viene ahora es lo más inquietante de todo. Desde ese día, nuestro protagonista dice que algo cambió en él. Cada vez que tiene que subir al segundo piso del hospital, siente que hay algo más. Algo que no se fue. No es solo un recuerdo. No es solo el trauma de lo que vivió. Es una sensación real, física. Como si algo se hubiera quedado esa noche en el pasillo. Dice que cada vez que pasa por donde la madre golpeó su cabeza contra la pared, el aire se siente diferente. Más frío. Más denso. Y la habitación 214. Nadie habla de ella. Pero todos los que trabajan ahí lo sienten. Ahora, cada vez que escucha Código Azul, ya no piensa solo en emergencias médicas. Ya no piensa solo en reanimación cardiopulmonar. Piensa en la mirada de esa madre, en los golpes contra la pared, en esos gritos desgarradores y en lo que sea que se quedó esa noche. ¿Fue el estrés? ¿La energía de la desesperación absoluta? ¿O fue algo más allá? Él no lo sabe. Pero lo que sí sabe es que ya no sube solo a ese piso. Y cuando tiene que hacerlo, camina rápido. Muy rápido. Porque hay lugares donde la muerte pasa tan seguido que a veces deja algo atrás. Y los hospitales son uno de esos lugares. La paciente sobrevivió esa noche. Se recuperó. Salió del hospital semanas después. Pero nuestro protagonista dice que algo no salió con ella. Algo se quedó en la habitación 214. Algo que todavía está ahí. Y así termina esta historia, o eso creemos. Porque hasta el día de hoy, cuando trabaja de noche, todavía escucha cosas en el segundo piso. Pasos, donde no debería haber nadie. Puertas que se cierran solas. Y esa sensación, esa maldita sensación de que algo te está observando. Bueno, déjenme preguntarles algo. ¿Por qué esta historia nos aterra tanto? Porque no es un fantasma con cadenas. No es un monstruo bajo la cama. No es ficción de terror tradicional. Es real. Y pasa en un lugar donde todos hemos estado. Un hospital. Los hospitales son lugares extraños, ¿no? Son lugares de sanación, pero también de muerte. Lugares donde se salvan vidas, pero donde también se pierden. Y esa energía, esa dualidad constante entre vida y muerte, deja algo en el ambiente. Pero lo que más me inquieta de esta historia no es solo lo paranormal, es la desesperación humana. Es ver a una madre tan rota, tan destruida por el miedo, que literalmente se golpea la cabeza contra una pared suplicando que Dios la lleve a ella en lugar de su hija. Ese tipo de dolor, ese tipo de amor desesperado, deja una marca. No solo en las personas, sino en los lugares. Ahora déjenme preguntarles, ¿creen que hay una explicación lógica para lo que sintió después? ¿O creen que la desesperación de esa madre
de alguna forma, quedó impregnada en ese lugar? ¿Alguna vez han sentido algo parecido? ¿Han entrado a un lugar y simplemente sabido que algo malo pasó ahí? Esa sensación visceral, sin explicación lógica. Y aquí va la pregunta que me quita el sueño. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Por qué los médicos no corrieron cuando sonó el código azul? ¿Por qué actuaron como si no fuera urgente? ¿Como si ya supieran que algo más estaba pasando? Algunos dirían que fue solo confusión. Otros dirían que los médicos estaban ocupados con otras emergencias. Pero nuestro protagonista, él siente que fue algo más. Como si en ese momento, la habitación 214 no estuviera completamente en este mundo. Lo más aterrador es que esto le pasó a alguien real. No es una leyenda urbana. No es un creepypasta inventado. Es la experiencia de alguien que trabaja en un hospital y que hasta el día de hoy sigue sintiendo esa presencia. A veces, la realidad es más aterradora que cualquier película de terror, porque la realidad no tiene guionista, no tiene final feliz garantizado y definitivamente no tiene música de fondo que te avise cuando viene el susto. Bueno, esa fue la historia de hoy. Espero que no te haya dejado sin dormir. O tal vez sí, porque eso es justo lo que buscamos en la Semana del Miedo, ¿no? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué crees que realmente pasó en la habitación 214? ¿Por qué los médicos no reaccionaron al código azul? ¿Has vivido algo parecido en un hospital o algún otro lugar? Me encantaría leer tus experiencias, si te atreves a compartirlas. Y si esta historia te gustó, o más bien, te aterrorizó, no olvides darle like y suscribirte al canal, porque tenemos 4 historias más de terror esta semana. Y créeme, cada una es más inquietante que la anterior. Hablando de eso, mañana es el día 4 de la Semana del Miedo. Y les traigo una historia que es incluso más perturbadora. Mi cabra me miró con ojos humanos y susurró, déjame verlo. ¿Qué harías si tu mascota, un animal que has cuidado durante años, de repente te mira? Y hay inteligencia en sus ojos. Inteligencia humana. Y luego, habla. ¿Te atreves a escucharla? Nos vemos mañana. Si es que puedes dormir después de esto. Soy Isabela. Y esto fue El Reddit Historias. Hasta la próxima. Chao.